La caída del pelo puede transformarse en algo bien habitual. Entre otras cosas, puede ser incluso producto del estrés o una tensión laboral. Este problema podría ser más común de lo que la gente cree. ¿Cuándo y cómo debemos prepararnos? Queremos conversar de este asunto. Está en el estudio el doctor William Romero. Él es dermatólogo de la clínica Dermovein. Gracias, doctor, por venir. ¿Cómo está? Muchas gracias. Gracias por la invitación. Doctor, ¿cuáles son las razones para explicar la caída del pelo? La verdad es que existen múltiples razones. En general, las más frecuentes son siempre el estrés, por ejemplo, también algunas enfermedades como problemas a la tiroides y en los hombres el problema hormonal, el problema hereditario. Eso le iba a preguntar. Uno a veces empieza a mirar su familia y cuando ve que hay un abuelo pelado, una abuela pelada, uno dice, como dicen los dichos más habituales, voy camino a Pelequén, que es una frase que uno escucha cuando empieza a mirar las fotos de familia. ¿Cuánto pesa el factor genético en que una persona vaya perdiendo el pelo? La verdad que el factor genético pesa mucho, porque en realidad la calvicie hormonal la pueden heredar tanto hombres como mujeres. ¿Ya? Y el problema en hombres es como obvio, porque empiezan a heredar el mismo tipo de caída de pelo que el padre, o sea que se empieza a perder el pelo acá y en las zonas de la entrada. Pero en las mujeres también lo pueden heredar y ellas empiezan a perder el pelo en esta zona, como del casco. Entonces son dos formas de la misma enfermedad y tiene un gran componente hereditario. Corríjame si estoy equivocada, pero entiendo que sobre todo en las mujeres, a partir de los ciclos hormonales hay etapas del año en que uno renueva pelo y comienza a botar pelo y se produce ese círculo. ¿Cómo saber distinguir cuando uno está, por ejemplo, frente a una patología donde es necesario consultar a un médico e iniciar eventualmente un tratamiento, o cuando uno está dentro de ese ciclo habitual de renovación de cabello? Bueno, en realidad lo más importante y lo que yo le digo a mis pacientes, en realidad la caída de pelo es anormal cuando tú pierdes densidad. Bien. Porque es normal que se caigan aproximadamente 100 pelos al día, porque el pelo está en constante renovación. Ajá. Entonces, si tú ves que se cae pelo, encuentras pelo en la cama o en el cepillo, pero tu densidad de pelo se mantiene, en realidad eso es normal. Pero si la densidad de pelo se empieza a disminuir, ese es un factor para consultar. Y la otra cosa importante es consultar cuando, por ejemplo, hay síntomas en la cabeza, cuando pica, cuando la cabeza se descama, y también cuando la caída de pelo no es homogénea, o sea, cuando se cae, por ejemplo, como en pelones, como en moneda. Perfecto. Y respecto de los tratamientos, doctora, por ejemplo, yo he visto productos en los supermercados que son de muchas marcas y que dicen previene la caída del pelo o combate la caída del pelo. Y también hay productos que son champús que son recetados por un doctor. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? E inmediatamente surge la inquietud de si esa promoción que uno ve en las farmacias y supermercados previene la caída del pelo, ¿es efectiva? Bueno, la verdad es que eso es un tema bien discutido porque, por ejemplo, los champús, incluso los champús que son medicados, están un tiempo muy corto en contacto con el cuero cabelludo, ya para estimular el crecimiento del pelo. Entonces hay estudios que demuestran que algunos shampoos específicos logran estimular el crecimiento del pelo porque aportan, por ejemplo, azúcares que usa el pelo para crecer. Pero en realidad muchos de los productos que dicen que previenen la caída del pelo, en realidad es como un gancho comercial, y de hecho si se ve cómo se hicieron los estudios, muchas veces dicen que son respecto a la percepción de las personas, y eso es muy variable. ¿Qué rol juega la alimentación, doctor, en que el pelo tenga mayor vitalidad, más fuerza e incluso quienes dicen que da más brillo, pero cuando una persona tiene esa tendencia a la caída, la alimentación que tenga, ¿juega algún rol en tratar de combatir eso? Bueno, la alimentación es muy importante en el sentido de que, por ejemplo, cuando tú haces una dieta muy estricta, o por ejemplo en las personas anoréxicas, el pelo se cae, producto de déficit de vitamina. El pelo requiere biotina para crecer, el pelo requiere aminoácidos que son especiales, que se llaman sulfurados porque tienen azufre, que se encuentran en la alimentación y que es esencial que la persona tenga una dieta balanceada para que el pelo esté normalmente creciendo. Y si eso está en déficit, que es una de las grandes causas de caída de pelo, por ejemplo, por las dietas en este periodo, uno tiene que suplementar eso con vitaminas especiales. Doctor Romero, en el encabezado en la presentación que le hacíamos, hablábamos también del estrés. Entiendo que el estrés puede producir a nivel corporal una serie de manifestaciones, ronchas, se puede distinguir de distintas maneras. ¿Hay opción de que el estrés produzca caída del pelo? Sí, directamente. O sea, el estrés puede producir varios tipos de caída de pelo. Puede producir esta caída de pelo difusa, donde el pelo se empieza a caer de todas partes, pero también puede producir este tipo de caída de pelo que es como en medallones, que es bien característico, que a veces la persona no se da cuenta, va al peluquero y le dice, hoy tienes un pelón en el pelo, y en realidad la principal causa de eso también es el estrés. Es importante saber que el estrés altera el sistema inmunológico, y el pelo es una parte del cuerpo que está en contacto con el sistema inmunológico, por lo tanto, si eso se altera, si se disregula, eso va a producir una caída de pelo.
Aquellas personas que tienen antecedentes familiares y que lo hacíamos bien coloquial, que dicen voy camino a Peliquén, ¿tienen alguna manera de, no de revertir el proceso que viene en la genética, sino que tratar de ponerlo más lento o de fortalecer el poco pelo que les va quedando? ¿Qué tratamientos hay en ese aspecto? Bueno, la verdad que se puede, o sea, es bien importante que la persona sepa que las enfermedades genéticas son un reflejo tanto de la genética de lo que se hereda, pero también de cuál es el ambiente en el que se desarrolla esa persona. Por lo tanto, si yo mejoro el ambiente, en este caso puedo prevenir que se exprese la enfermedad. Ahora, en este sentido de la caída de pelo por factores hormonales, tenemos medicamentos que son especiales para detener el proceso hormonal que está fallando. Existen productos especiales que aumentan la irrigación del cuero cabelludo, cosa de que el pelo disponga de más nutrientes para crecer, y vitaminas que son específicas para el pelo, además de procedimientos nuevos que se desarrollan como láser o implantes, etcétera. Doctor, cuando lo escucho hablar del proceso hormonal, estoy pensando, por ejemplo, en aquellas mujeres que están embarazadas, que también hay cambios hormonales evidentes. ¿Se ha visto en consulta algún cambio en el pelo, por ejemplo, en mujeres que estén embarazadas? Sí, absolutamente. O sea, de hecho, durante el embarazo es normal que se caiga pelo y durante la lactancia también. Y eso es un proceso fisiológico que se llama efluvio telógeno y que se observa naturalmente durante el embarazo y también en la lactancia, que las mujeres las preocupa mucho porque piensan que se van a quedar calvas, pero en realidad el proceso se revierte después del parto y en general después que termina la lactancia. Lo que sí que hay que controlar la ansiedad de las pacientes, porque en general el pelo vuelve a su normalidad aproximadamente 6 meses después que termina, por ejemplo, la lactancia. Y respecto de los tratamientos que uno normalmente ve en clínicas, pero además como un factor de mucha publicidad, son los implantes de pelo. ¿Eso es efectivo? ¿Tiene alguna contraindicación? ¿Qué opinión tienen ustedes en la clínica respecto de ese tratamiento? Bueno, los implantes son un tratamiento excelente para las personas que los necesitan. Existen muchas formas de hacer estos implantes. Es un procedimiento que requiere alta rigurosidad y ser muy especializado en el tema para hacerlo, y requiere una mantención después de hacer el implante, pero la verdad que es un tratamiento excelente para las personas que en realidad han perdido demasiado pelo. Perfecto, doctor, le quiero agradecer mucho que haya venido al estudio, su claridad y sobre todo la esperanza que le da a muchas personas que no quieren tener esta calvicie, de poder revertir esa situación. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.